Notia les da la bienvenida a la primera sesión del curso de Excel intermedio. El primer tema que vamos a desarrollar hoy día es respecto a funciones. Dentro de esto el contenido es el siguiente. Vamos a ver operaciones básicas como sumas, multiplicaciones, divisiones, también utilización de referencias relativas, absolutas, mixtas y cuáles son los errores comunes que siempre se presentan en Excel. Antes de iniciar, quisiera explicarles la metodología del curso. En primer lugar, todas las sesiones serán enviadas para que cada uno de ustedes lo pueda tener. En segundo lugar, la mayoría de ustedes, los que están iniciando Excel intermedio, se supone que ya han llevado el curso de Excel básico que hemos tratado anteriormente. Por lo tanto, cada uno de ustedes deberá ingresar las tablas correspondientes a los ejercicios que vamos a ir viendo. Por ejemplo, esta tabla que dice tabla número 1, deberán ingresarla en una hoja de Excel y agregarle el nombre tabla 1 o T-01, ingresar todos los valores que tenemos acá con sus respectivos formatos, tanto de fuentes como de colores, y después resolver lo que nos pida. Así será con cada uno de los ejercicios o tablas que vamos a tener que ir ingresando para poder hacer el desarrollo de este curso. Todo este archivo lo van a tener ustedes a la mano para que lo puedan trabajar sin ningún inconveniente. Entonces pasamos a hacer el desarrollo del curso y nos vamos al primer punto de operaciones básicas. Aquí nos piden ingresar la información tabla 1 luego determinar los montos pagados por cada mes. Para eso nos vamos a nuestro libro de Excel. Yo ya he creado uno con sesión número 1. Ustedes le pueden agregar cualquier nombre y dentro de este libro he creado varias hojas, cada una de ellas para una tabla. Por ejemplo, esta hoja tiene el nombre T-01 correspondiente a la tabla 1, que es lo primero que vamos a desarrollar. Aquí nos dan esta tabla, pagos de personal del área de logística. Tenemos una columna que es correspondiente a los nombres y apellidos de los trabajadores. Luego tenemos otras 3 columnas que son correspondientes a los meses en los cuales se les ha hecho esos pagos. Y aquí se detallan las cantidades que se realizaron a cada uno de ellos. Supongamos que trabajamos en una empresa y esta requiere saber el total de los pagos que hicieron durante esos 3 meses a estos trabajadores. Entonces vamos a hallar la totalidad de cada mes. Para hallar los totales lo que tenemos que hacer es sumar los montos de todos los trabajadores en ese mes. Para hacer una suma en Excel, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que antes de cualquier operación o cualquier función que ustedes van a tener que resolver, deberán ingresar el signo igual. Cuando ustedes ingresen el signo igual, yo estoy indicando que voy a realizar una operación y que Excel va a tener que resolverlo. Si ustedes quieren utilizar a Excel como calculadora, que no es recomendable, ya que Excel se le tiene que ingresar parámetros para que pueda hacer nuestro trabajo mucho más sencillo en vez de utilizarlo como calculadora. Pero si ustedes quisieran hacer algo rápido, lo que pueden hacer es lo siguiente. Indican que los montos que tienen acá son 2500 más 2500 más 2000 más 2340 y le dan enter. ¿Y qué es lo que pasa? Excel me determina la suma de estos montos. Pero si hago esto me demoraría mucho. Entonces Excel nos ofrece algo mucho más fácil. Vamos a dar el signo igual. Luego ustedes pueden seleccionar las celdas referentes a cada monto. Por ejemplo, la celda E7, si yo la selecciono, cuando le doy clic, automáticamente en esta celda me aparece E7, que es referente a esta celda. Significa que cualquier monto que yo tenga acá, Excel me lo va a tomar. Luego le voy a indicar que esto se debe sumar con el siguiente monto, que es también 2500, y este sería la celda E8. Así sucesivamente voy a sumar la celda E9 y luego sumaré la celda E10. Luego le doy Enter para terminar y Excel me va a arrojar la totalidad, que es 9340. En el siguiente mes, que es febrero, vamos a darle
vamos a escribir el signo igual, vamos a seleccionar el monto, le damos clic en el 2500, le doy signo más, luego en 2470 le doy clic, luego el signo más, luego doy clic en el monto de 2200, sigo dando otro más y en el monto de 2430. Otra aclaración que debemos hacer es que cuando nosotros resolvemos fórmulas en Excel, este va a asignar un color distinto a cada celda. Si en algún momento a ustedes no les aparece el color a cada una de esas celdas, significa que han ingresado un dato erróneo. Por ejemplo, puedo escribir yo acá, después de la F, 1, 2, 3 W. ¿Y qué es lo que pasa? Esta celda se queda sin formato, se queda sin color. Significa que ya esta celda no es válida. Entonces Excel no la va a tomar como suma. Cuando vemos nosotros acá en la celda F7, no me aparece el sombreado o el contorno de ese color, significa que Excel no lo está considerando. Hay que tener en cuenta que cada color es importante. Luego le doy Enter. El monto que tenemos es de 9600. Otra forma de hacer esto no necesariamente es dando clic aquí. Lo que también podemos hacer, si en algún momento abrimos una fórmula muy grande y no nos permite dar clic en la celda, entonces lo que podemos ingresar es la denominación de cada celda, que vendría a ser, por ejemplo, la celda F7. Yo simplemente lo escribo, luego le doy más, también puedo escribir la letra F8, le doy más, la letra F9, le doy más, e ingreso la letra F10 y le doy más. O sea, también puedo escribir la codificación de cada celda. De esa manera también puedo resolver cualquier operación, no solo sumas. Y le doy Enter. Y vemos que el monto sigue siendo el mismo. Para el mes de marzo vamos a emplear otra forma. Esta vendría a ser utilizando una función lógica. Voy a escribir el signo igual y voy a ingresar la función que va a tener que resolverme ese ejercicio. Y esta será igual y escribo suma. Al yo escribir suma, tengo varios valores similares a todos esos. Tengo suma de cuadrados, suma de series, sumas en productos, sumar sí conjunto y otras alternativas más. Lo que vamos a ver solamente es suma. Voy a ingresar un paréntesis para indicar que yo voy a hacer una suma de un rango determinado. Si yo en algún momento me olvido de cómo se resuelve una suma, Excel me va a brindar una ayuda. Y esto me lo indica en la parte de abajo como una descripción que dice suma, un paréntesis, y me pide ingresar el número 1, luego el número 2 y así sucesivamente. Esto se refiere que debo ingresar todos los valores que yo voy a sumar dentro de ese rango. Entonces lo único que voy a hacer es seleccionar mi rango, que va desde la G7 hasta la G número 10, que vendrían a ser esas celdas. Y esto es lo que selecciona Excel. El rango es G7, dos puntos, G10. Cierro el paréntesis para terminar con la fórmula y le doy Enter. Y me determina que el monto también es 9600. ¿Cómo pueden ustedes verificar? Si ustedes seleccionan este rango y se van a la parte de acá abajo donde dice suma, les va a indicar el monto de 9600. Asimismo, aquí también me va a indicar cuál es el promedio, cuál es el recuento. Esto se refiere a cuántos valores hay, que son 1, 2, 3, 4. El mínimo valor, que es 2150, y la suma, que es 9600. De igual manera, si yo selecciono este rango, me va a dar la sumatoria total, que es 9600, y asimismo en el mes de enero me va a dar que es 9340. Luego de esto seleccionamos, nos vamos a centrarlo, le damos en negrita para que sea la totalidad y le vamos a indicar que sea el formato de sol. En este caso soles está con el símbolo S/punto. Nos vamos acá a formatos y selecciono que sea moneda. Y vemos que me aparece el símbolo S/sin punto y luego el valor que es 9340 o 9600. Algo que deben saber ustedes es de que a partir del 2016 el BCR cambió la denominación de Nuevo Sol a Sol y asimismo cambió el símbolo que llevaba un punto y ahora ya no lleva un punto. Esto empezó a ser obligatorio a partir del 2018 en adelante.
Hasta esa fecha todavía podía emplearse puntos en los símbolos, pero del 2018 en adelante solamente nos piden ingresar este símbolo que es S y slash. Entonces, si ustedes quieren cambiar esto, lo que van a hacer es ir a su formato y seleccionan moneda y lo cambiamos automáticamente. Le damos en guardar y pasamos a la siguiente tabla. Ya tengo esta tabla, vamos a agrandarlo un poco y vamos a ver qué es lo que nos piden. Ingresar la siguiente información. Ustedes deberán ingresar esa tabla y dar formato como tabla. Significa que va a ser una tabla dinámica. Luego determinar el tiempo que hizo un atleta para hacer cada recorrido diario durante una semana. Entonces nos vamos acá. Y cuando ustedes daban formato como tabla, se refería a que este formato que nosotros damos son tablas dinámicas. Es por eso que cuando nosotros ingresábamos cualquiera de estas tablas, nos aparecían filtros. Si yo selecciono este rango, automáticamente en la parte de arriba de mi cinta de opciones me aparece una pestaña que dice diseño. Entonces, si yo me voy a diseño, lo que me piden acá es ciertas condiciones y me dan si quiero agregarle fila de encabezados, filas con bandas, etcétera. Esto lo vamos a hacer ya en lo que corresponde a base de datos para hacer manejo de tablas dinámicas. Pero vamos a ir manejando un poco esto para que se nos vaya familiarizando. Podían quitar la fila de encabezados, le volvían a agregar o le podían quitar en el botón de filtro. Entonces de esa manera ustedes van a configurar su tabla. Una vez que tengan la tabla vamos a resolver lo que nos están pidiendo, que es en este caso calcular el tiempo transcurrido. Lo que hace un atleta, nos dan los días de la semana, las horas de salida y las horas de llegada. Luego tenemos que determinar cuánto es el tiempo que transcurrió entre la hora de salida y entre la hora de llegada. Para eso lo que nosotros tenemos que hacer es una diferencia. Excel no nos calcula restas. Excel lo único que toma como consideración son sumas. Si ustedes escriben igual y escriben la letra resta, no les va a salir esa función. De igual manera, la resta o el resultado de la resta, que es una diferencia, tampoco les va a salir. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular una operación con restas? Simplemente Excel asume de que en esa suma, valga la redundancia, la resta sea un número negativo. Entonces va a sumar números positivos y negativos, por eso que lo aglomera o lo junta todo en lo que es un rango de suma. En este caso, yo sí tengo que determinar una resta, ya que son dos valores. Voy a restar la hora de llegada menos la hora de salida. Simplemente doy clic en cada una de las celdas, como hicimos en el caso anterior, y hay algo particular aquí. ¿Por qué les digo que trabajen con tablas dinámicas? Lo que pasa es de que cuando ustedes modifiquen un dato, cualquier dato, en una tabla dinámica, este lo va a completar en el resto. Y muy aparte de esto, la tabla dinámica lo que nos hace es dar una referencia a qué título es lo que yo estoy aplicando esa fórmula. Por ejemplo, acá me dice que yo estoy restando la hora de llegada menos la hora de salida, y esos son los títulos que yo tengo acá. Si yo le doy enter, me va a calcular esos tiempos, pero esos tiempos están sin formato. Entonces, para que sea en formato de hora, lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto y me voy a formatos. Voy a indicar en hora el tipo de formato. En este caso, como es un tiempo transcurrido, no necesitará ponerle AM o PM, simplemente sin ese valor. Voy a seleccionar el que está acá, le voy a dar clic en aceptar y vemos que me calcula el tiempo transcurrido de cada día. Sin ustedes hacer lo demás, vemos que Excel lo calculó automáticamente. Vuelvo a repetir, esto se hace porque es una tabla dinámica. Si no fuera una tabla dinámica, van a tener que ustedes resolver uno por uno o utilizar referencias relativas, que lo vamos a ver también más adelante. Como ya yo lo completé, pero en la parte de acá abajo me está apareciendo un error. Este error se produce cuando el número es demasiado grande y no ingresa en la celda. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar este error? En primer lugar, debemos analizar a qué es lo que se debe. Y si yo me percato en esta parte de acá, lo que pasa es de que la hora de llegada es menor que la hora de salida. Excel asume de que esa concordancia no es lógica. Entonces, ¿qué debo hacer?
Para solucionar ese problema, voy a indicar que debo restar la hora de llegada menos la hora de salida. Le doy clic en la celda E14 y yo le voy a sumar 24 horas para que me incremente un día y pueda hacer la diferencia válida. Le doy Enter y vemos que ahora sí me calcula el tiempo transcurrido entre ese horario y no me arroje ese error. Asimismo podemos ver que esta modificación afectó a mis demás celdas o a mis demás días. Si yo pongo el cursor, por ejemplo, en el día sábado, vemos que aparece también el más 24. De igual manera en el día viernes, jueves o cualquier otro día, como por ejemplo el día lunes. Si ustedes quieren ingresar escribiendo el código de cada celda, también lo pueden hacer. Pueden darle en igual, escriben la celda F14 menos la celda E14 y después escriben más 24, le damos en Enter y vemos que esto de aquí se aplica de igual manera. Lo mismo sucederá con las demás celdas. Tal cual ustedes modifiquen una, modificará todo lo demás. Le damos en guardar y pasamos a la siguiente tabla, en este caso la tabla T-03. Vamos a ver qué es lo que están pidiendo aquí y nos dicen que debemos ingresar la siguiente información, luego determinar el monto total que se necesita para realizar todas las compras. Tenemos que realizar estas compras de insumos. Tenemos arroz, azúcar, fideos, las unidades, arroz kilo, azúcar kilo, fideos en kilo, aceite en litros, las cantidades correspondientes, de igual manera sus precios. Lo que tenemos que hacer es calcular cuánto nos vamos a gastar. Para eso voy a emplear una multiplicación o un producto. Para multiplicar, al igual que todas las funciones, lo que debo hacer es ingresar el signo igual y ya no voy a escribir suma o resta. En este caso voy a indicar este valor que es la celda F6 y lo voy a multiplicar ingresando el signo asterisco. Este signo representa la multiplicación y voy a indicar que este sea multiplicado por la celda G6 por el valor de 380. Le doy Enter y me resuelve esa multiplicación, lo que significa que para comprar arroz necesito 19 soles. Luego, para azúcar, lo que también puedo hacer es ingresar el valor igual y lo que puedo indicarle es que me multiplique a través de una función lógica ingresando el texto product, que es el resultado de una multiplicación. Ustedes pueden ingresar todo el texto o simplemente cuando aparezca la ventana desplegable le dan clic en cualquiera de ellos. Voy a darle clic en producto y luego voy a seleccionar lo que voy a multiplicar. En este caso voy a seleccionar un rango. Cuando yo ingrese funciones, lo que siempre me pide mayormente es ingresar rangos. Ya no trabajo valor por valor. Entonces cierro el paréntesis, le doy Enter. Para el caso de fideos, ya ustedes pueden utilizar cualquiera de esas dos formas. Lo que podemos hacer también es ingresar la letra F8 multiplicado por la letra G8. Le doy Enter. También obtengo el producto. Otra manera que también pueden utilizar es emplear en vez del signo igual el signo más o el signo menos. Por ejemplo, si yo escribo aquí el signo más en vez del signo igual, lo que va a hacer es multiplicarme también estos dos factores, que son la celda F10 por la celda G10. Le doy Enter y me calcula ese producto. Lo mismo pasaría si utilizara el signo más en sumas, en restas o en cualquier otra función. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es el orden de los factores. Una vez determinados los parciales por cada insumo, vamos a calcular la totalidad. Entonces voy a escribir igual y voy a escribir suma. Selecciono mi rango, le doy encerrar el paréntesis, luego Enter y tendría que voy a necesitar 77.70. Pero esto está en formato de número y yo lo necesito en formato de soles. Voy a formatos, le doy en monedas y con 2 decimales. Una vez que termino esto, le doy en guardar, ponemos en negrita el resultado y nos vamos al siguiente ejercicio, que es la tabla T04. Para la tabla T04 se requiere saber la cantidad de latas de conservas de atún que se enviaron a Iquitos
el 23 de mayo del 2018 si se sabe lo siguiente. Y nos dan los valores de la tabla. Vamos a completar lo que falta. El lugar es Iquitos, con mayúsculas. La fecha es 23 de mayo del 2018. 23-mayo 18. Le doy Enter. Es correcto. Luego tenemos que calcular la cantidad o los totales. Tengo el producto atún gratet y atún filete. La cantidad de atún gratet son 20 cajas, las latas por cada caja son 12 y la cantidad de envíos que se realizaron ese día fueron de 22. Vamos a calcular la cantidad de latas o unidades de conserva que se han enviado en esa fecha. Voy a escribir igual y voy a multiplicar todos esos valores. La cantidad de cajas por la cantidad de latas por la cantidad de envíos. Luego le doy en Enter y tendría el resultado de 5280 unidades. Hago lo mismo con el siguiente producto y tendría también igual 58 por 6 por 10. Le doy Enter y también tendría 3480 unidades. Voy a determinar la cantidad total escribiendo igual suma y vamos a seleccionar el rango de esos dos valores. Cierro el paréntesis, le doy en Enter, los centramos y el resultado total sería 8760 unidades que se enviaron el 23 de mayo de 2018 a Iquitos. Le doy en negrita y le doy en guardar. Luego pasamos a la siguiente tabla, la tabla T05. Y aquí se desea segmentar los siguientes montos. Se refiere a los montos de 12.000, 6.000, 8.000, 10.000, etc. En cuotas, tenemos las cuotas, y saber cuál será la totalidad de pagos durante la primera cuota. Además de dar formato como tabla al siguiente contenido. Cuando ustedes ingresen todo este contenido, lo primero que van a tener que hacer es darle un formato como tabla. Yo, ¿cómo puedo verificar que esto esté en formato como tabla? Cuando yo selecciono mi rango y acá en la parte de arriba me aparece la pestaña diseño. Y cuando le doy clic, me van a aparecer todas estas opciones para mi tabla dinámica. Por ejemplo, si yo le quiero adicionar la fila de totales, basta con seleccionar o, en el caso que no quisiera, le quito el check y va a desaparecer la fila de totales. Ustedes podrían ingresar solamente esta cantidad, luego van a su tabla dinámica, le seleccionan fila de totales y les va a aparecer la totalidad. Una vez que tienen todo esto ingresado, regresamos a inicio y vamos a determinar las cuotas. Si se refiere cuotas, significa que este monto que está acá lo tengo que dividir entre las cuotas que me están solicitando y determinar cuánto será el pago de cada una de ellas. Vamos a agrandar un poco más para que lo puedan apreciar. Ingresamos el signo igual y luego voy a indicar que estos dos montos tienen que dividirse. Selecciono el primer monto, que es 12.480, escribo un signo de división que vendría a ser el slash y luego voy a escribir o voy a dar clic en la celda G8 que vendría a ser la parte de cuotas. Le doy Enter y automáticamente, al ser una tabla dinámica, esta me va a completar las demás operaciones en las celdas restantes. El resultado que obtengo vendría a ser 3120. ¿Qué pasaría si yo utilizo la función lógica cociente, que es el resultado de una división? Vamos a ingresarlo aquí en la parte del costado para que ustedes puedan ver el cambio. Voy a ingresar el signo igual, voy a escribir la función que es cociente. Si no les aparece con un clic, denle un doble clic. Luego lo que me pide es seleccionar la parte del numerador. El numerador se refiere al número que yo quiero dividir. Entonces voy a seleccionar que es 12.480. Escribo una coma. En algunos de ustedes, de acuerdo a la configuración de su teclado, puede ser punto y coma. Acá en la descripción que Excel nos ofrece nos va a indicar si es punto y coma o si es coma y cuál es la parte que yo debo ingresar para que esa función se ejecute. Acá me dice numerador, ya lo ingresé y ahora me está solicitando el denominador, que en este caso vendría a ser la cantidad de partes en cuanto yo voy a dividir este monto. Y voy a ingresar que sea 4. Basta con darle clic. Luego cierro el paréntesis y le doy en Enter. Como es una tabla dinámica, esta me va a adicionar una fila más, o en este caso una columna más para estos datos. Luego voy a fijarme de que los montos son los mismos
a excepción de 1362.50. Ustedes dirán que esto lo está redondeando, pero si yo le pongo la cantidad de decimales o la parte de decimales, lo que pasa es de que la función cociente lo que hace es indicar solamente la parte entera más no la parte decimal. Entonces, si en algún momento ustedes quieren hacer una división, yo les aconsejo que utilicen la división con el signo slash, ya que me va a arrojar el monto exacto de esa división con toda la parte decimal. Voy a regresar o simplemente voy a eliminar lo que tenemos aquí. Como ya tengo esto, le voy a dar en el formato de moneda. Voy a la parte de formatos, indico mi formato de moneda, pero esta moneda que tengo acá es en soles y yo tengo que seleccionar que está en dólares. Entonces vamos a personalizado, me voy a la parte de moneda y luego voy a seleccionar el símbolo, en este caso de dólar. Inglés, Estados Unidos, selecciono, le doy clic en aceptar, ya lo tengo en dólares. Lo siguiente que tengo que hacer es hacer las sumas. Ustedes pueden ingresar el signo igual y resolver la suma en esta tabla dinámica, seleccionando todo el rango, luego cierran y acá me dice que el rango es pago. El rango que yo estoy seleccionando para resolver la suma es pago, ya que la tabla dinámica asume el título de esa columna. Le doy enter y me sale la totalidad. Otra forma de que ustedes puedan utilizar esta tabla dinámica y resolver operaciones es que cuando ustedes dan clic a la celda, al costado les aparece una pequeña flechita. Le dan clic en esa flecha y lo que va a hacer es indicarle qué función quiere que realice en todo ese rango, en toda esa columna. Yo voy a indicarle que sea una suma, le doy clic en suma y automáticamente me lo convierte e incluso con el mismo formato con el cual está toda la columna. Eso me facilita a mí el trabajo para no estar seleccionando los rangos ni indicando por si en algún momento me olvido de hacer o seleccionar uno de estos valores. Lo mismo podrían hacer acá, pero esto no es lo que nos piden, pero si ustedes quisieran, le dan por ejemplo igual en suma, lo va a determinar. Acá también podrían darle en suma y lo va a determinar. Pero esto no es nuestro caso, entonces vamos a regresar y solamente a dejarlo en el caso de acá, que vendría a ser la totalidad. Con esto ya terminamos esta tabla y hemos determinado el monto total de la primera cuota, ya que todas las cuotas van a ser similares. Y voy a determinar que la primera cuota vendría a ser 11.854.17 dólares. Le damos en guardar y pasamos a la siguiente tabla. La tabla número 6. Esto corresponde ya a utilización de referencias. Las referencias que tenemos, como ya les mencionaba, eran relativas, absolutas y referencias mixtas. Y en esta tabla se plantea que se desea adquirir equipos de cómputos en cantidades iguales. Determinar el monto de la compra. Vamos a nuestro Excel. Tengo la cantidad de unidades por equipo, que vendrían a ser 8. Está aquí de esta manera separado, ya que la cantidad es la misma para todos ellos. Aparte de eso tenemos los equipos que son lactos, parlantes, auriculares, teclados, monitor CPU, mouse y coolers. Los precios de cada uno de estos equipos están acá en la columna precios y me dan un subtotal. En algunos casos, cuando ustedes elaboran su presupuesto, le dan las unidades, le dan las cantidades, le dan otra columna de precios y luego resolvemos el subtotal, que vendría a ser la multiplicación de las cantidades por los precios. En este caso las cantidades están acá. Como van a ser la misma cantidad para todos, lo hemos ingresado aparte. Nos situamos en subtotal para el equipo lactos y vamos a ingresar el signo igual. Como yo tengo que multiplicar la cantidad de equipos por el precio, que vendría a ser 4.850, voy a determinar el costo de todos esos equipos en cuanto a lactos. Doy enter y tengo que me gastaré 38.800 soles en compra de lacto. Si quisiera comprar parlantes, hago lo mismo, escribo igual 48, lo multiplico por la cantidad que vendría a ser 8 y le doy enter. Y en parlantes me gastaré 384 soles. Lo mismo podría hacer con todos los equipos. La ventaja que nos ofrece una referencia absoluta es de que cuando yo ingrese a este valor, voy a indicar que para no seleccionar la cantidad a cada momento o para cada equipo, quiero que este monto se repita en todos ellos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me sitúo en la parte de la celda que corresponde a cantidades, que es la G6 en el centro, y en mi teclado voy a presionar la letra F4. Cuando yo presione la letra F4, me aparece dos símbolos de dólar.
uno delante de la letra y otro delante del número, que son correspondientes a la celda G6. Esto significa de que la celda G6 quedará estática y de que ese monto se va a repetir en todos los demás productos. Simplemente va a variar los precios. O si yo le doy Enter, el monto sigue siendo lo mismo. Esto es una referencia absoluta. ¿Y para qué se hace esto? Para que cuando yo haga un arrastre o una referencia relativa, que esta sería como hacer un autorrelleno en el caso de completar textos. En este caso, cuando yo hago un autorrelleno, lo que se va a indicar que es una referencia relativa para completar las demás celdas con la misma fórmula. Entonces yo puedo seleccionar acá en el signo más, doy clic sin soltar el mouse, arrastro hasta el final y voy a determinar que esa operación se ha ejecutado para todas las demás celdas. Y efectivamente en la parte de parlantes tengo 384. Cuando yo le doy clic en cualquiera de estas, voy a ver de que el símbolo de dólar sigue estando en la parte de cantidad. Esto indica que la parte de cantidad es inmovible, no se puede mover, va a seguir siendo esta misma celda. ¿Qué pasa si esta referencia relativa yo la arrastro sin considerarle la parte de referencia absoluta? Voy a eliminar la F4, simplemente voy a dejar la celda G6. Cuando yo arrastre el mouse, lo que va a hacer es multiplicar valor por valor o celda por celda y no me va a arrojar los mismos valores. Para que esto nos quede un poco claro, vamos a ir por ejemplo a la tabla 1, donde tenía estos valores, y cuando yo tenía acá que esto era una suma, si yo selecciono esta celda, me voy al signo más y hago un arrastre hacia la derecha, voy a tener los mismos valores, pero todas las demás celdas van a ser repetitivas en cuanto a cómo se modificó o a cómo se ingresó los datos de la primera columna o de la primera celda que tengo referencia. Si yo me voy a la tabla 3 y quiero determinar, por ejemplo, en este caso, sin necesidad de ingresar diferentes tipos de fórmulas en cuanto a multiplicación, simplemente puedo hacer un arrastre de la primera hasta el final y me va a determinar los mismos montos, pero con la fórmula de la primera celda que va a ser la referencia. Nos vamos nuevamente a la tabla 6 y si aún no logran entender esto, vamos a insertar una columna más después de precios. Voy a escribir cantidad y voy a ingresar la cantidad de 8 para todos los productos. Voy a hacer un arrastre para que se repita el mismo número. Voy a darle formato de número. Y lo que voy a hacer ahora es indicar de que la cantidad se multiplique por el precio, pero la cantidad ya la voy a tener para cada producto. Lo voy a multiplicar por el precio, que es 4.850. Le doy Enter. Y cuando yo hago un arrastre hacia la parte de abajo, o una referencia relativa, porque a eso se le llama referencia relativa, voy a ver de que la multiplicación que está tomando la demás celda es con referencia a la primera celda. Si yo doy clic acá, también me va a multiplicar la cantidad por el precio. De igual manera, si yo selecciono, por ejemplo, la celda donde está el producto cooler, y vemos que es la misma fórmula. A esto se le llama referencias relativas. ¿Qué pasa si yo no quisiera esta columna como lo teníamos al inicio? Entonces lo que hacemos es darle una referencia absoluta para que esa cantidad se repita en todos y no tener tantas columnas que en algunos casos cuando la información es muy grande me pueda estorbar. Entonces con eso yo reduzco cantidad de celdas y lo sitúo todo a un número indicado. ¿Qué pasaría también, por ejemplo, si en el caso de que a mí me dicen de que todos los productos sean 9? Yo tendría que cambiar acá 9 a todos los valores y tendría que hacer esta configuración producto por producto. La ventaja de la referencia absoluta es de que si yo selecciono en vez de esta cantidad, selecciono la cantidad de 8 o la celda G6 y le doy valor absoluto, con F4 le doy Enter, hago el arrastre para las demás celdas. Cuando yo quiera modificar cualquier cantidad que es similar para todos los productos, si escribo 16, automáticamente me lo va a determinar y no tengo que ingresar la cantidad producto por producto. Esa es la ventaja. Con esto ya vemos referencias relativas y referencias absolutas. Espero les haya quedado claro. Vamos a pasar a la siguiente tabla. Le damos en guardar, pero antes vamos a determinar la suma total de lo que necesitamos hacer las compras. Vamos a sumar todo esto
Voy a cerrar un paréntesis, le doy Enter y tengo que voy a necesitar 150.160 soles para hacer todas esas compras. Voy a darle en formato de soles acá porque está con punto, le voy a quitar el punto, acá también. Y listo. Nos vamos a la tabla 7 y en esta tabla lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Dice, se muestra la cantidad de participantes a una competencia de maratón distribuidos en diferentes grupos. Determinar la cantidad de participantes utilizando referencias mixtas. Y nos dan todo este cuadro. Entonces nos vamos acá y lo que tengo que determinar es lo subtotal y después el total. Las referencias mixtas son similares a las referencias absolutas. Entonces lo que voy a hacer es indicar de que el día lunes que participaron 150 personas por grupo fueron en grupo de 2. Entonces voy a multiplicar la cantidad de participantes, que es 150, por la cantidad de grupos, que es 2, y le doy Enter. Si yo hago un arrastre hacia la derecha, esto me lo va a multiplicar, ya que voy a tomar como referencia la primera celda. Entonces cuando yo ingrese aquí, voy a tener que la cantidad de personas en el día martes se multiplica por la cantidad de grupos también de ese día, que fueron 8. Similar voy a tener en el día jueves, que es 90 por 3. Eso es con referencia relativa. ¿Qué pasa si yo utilizo una referencia mixta? La referencia mixta se refiere a que cuando yo ingrese a mi celda que quiero que esté fija o movible, voy a la parte de acá donde dice grupos y tengo 2, que es la celda F5. Me voy a situar acá, voy a presionar la tecla F4, me aparece una referencia absoluta, luego vuelvo a indicar o vuelvo a presionar la tecla F4 y vemos de que ahora me aparece el símbolo de dólar, pero solamente en el centro, delante del número 5, que es referente a la fila. Significa de que solamente voy a poder mover la fila, más no la columna F. Si yo le doy Enter, cuando yo arrastre hacia la derecha, voy a determinar de que tengo la misma fórmula, pero las filas, todos los valores que estén en la fila 5, van a tener que moverse. Por lo tanto, el valor de 100, 120, 90 o 140 también se van a multiplicar por estos valores, ya que la fila se está corriendo. ¿Qué pasaría si yo le doy hacia la parte de abajo y no hacia la parte de derecha? Cuando yo arrastro hacia la parte de abajo, tengo esos números que me aparecen. Y esto es debido a que este valor de 300 se va a multiplicar por el 2, ya que el número 2 está estático. Entonces, cuando yo multiplique 300 por 2, me va a salir 600. Si yo sigo multiplicando 600 por 2, me va a salir 1200 y así sucesivamente. Entonces, esto es una referencia mixta, ya que para un lado puede ser movible, como para el otro lado puede ser estático. Vamos a eliminar esto de acá y ahora nuevamente nos vamos a la celda F10. Voy a borrar el signo de dólar, voy a presionar nuevamente la tecla F4 otra vez y otra vez, 3 veces. Y vemos que ahora el símbolo del dólar está delante de la letra F. Significa de que la columna F se va a poder desplazar, más no las filas. Quiere decir que todos los valores que estén en esta columna F van a ser movibles, o voy a poder multiplicarlos por todos estos valores que tengo acá, más no voy a poder utilizar los valores que están en las filas. Estos valores van a permanecer sin tocarse. Le doy Enter. Cuando yo haga un arrastre o haga una referencia relativa hacia la derecha, vamos a ver de que todos los valores van a seguir siendo 200, 240, 180, 280. Debido a que en la parte de las filas el valor está estático. Va a seguir con el mismo número de la celda F5. Entonces 100 se está multiplicando por 2, 120 también por 2, 90 por 2 y 140 por 2. Le doy escape y cuando yo arrastre hacia la parte de abajo, vemos de que me aparecen estos errores debido a que la celda F10 se estaría multiplicando por F6 y el siguiente por F7 y así sucesivamente por F8,
por F9 y por F10. Eliminamos todo esto y ya tenemos claro esta parte de acá. Volvemos a la referencia anterior, que era con el símbolo del dólar delante de la fila, en este caso 5. Voy a borrar este símbolo del dólar que está delante de la columna y voy a colocarlo aquí presionando la tecla F dos veces. Le doy Enter, selecciono el arrastre hacia la derecha o la referencia relativa hacia la derecha para que me complete la multiplicación de 100 por 8, de 120 por 4 y así hasta 140 por 7. Luego vamos a calcular la totalidad. Escribo igual suma, le doy en el rango que necesito, cierro el paréntesis, le doy Enter y tengo que asistieron 2.830 personas. Con esto terminamos todas las tablas, le damos en guardar y lo último que nos quedaría es tratar el punto de errores comunes que se presentan en Excel. Para ver esto vamos a ingresar estos números o esto que nos están pidiendo y vamos a poder determinar el error que corresponde. Vamos en primer lugar acá, voy a abrir una etiqueta de hoja nueva, voy a cambiarle de nombre y le voy a escribir que sea errores. Voy a seleccionar cualquier celda y vamos a lo que nos piden. Dice ingresar los siguientes valores y determinar el tipo de error. Tengo 2.345.678.23. Vamos a ingresar ese número, 2.345.678.23. Le vamos a dar en formato de moneda. Y ya lo tenemos ahí. Vemos que no nos aparece ningún error. Pero ¿qué hubiera pasado si esta celda o el ancho de esta celda o de esta columna hubiera sido mucho más pequeña? Nos va a aparecer este error que es Nixie, 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 Nixie. Esto se refiere cuando la celda es muy pequeña y el valor de la celda es muy grande. Esto vendría a ser este error que está acá, valores muy grandes. En el siguiente caso nos piden dividir 150 entre 0. Vamos a ingresar a ver acá otra celda, la del costado. Voy a escribir igual 150 entre 0. Le doy Enter. Y me aparece el error Nixie, signo de exclamación, div/0, signo de exclamación. Esto significa que la división ha sido entre 0, por lo tanto me va a arrojar un error, ya que no existe una división entre 0. Y esto está acá, divisiones entre 0. Lo siguiente es sumar 1 más a. Nos vamos acá, voy a escribir igual 1 más a, le doy Enter. Y lo que nos aparece es nombre. El error nombre se refiere a que un valor o los valores que se están sumando no son homogéneos. Quiere decir que estoy sumando textos con números o con otro valor que no corresponde. Y eso me va a indicar que debo ingresar un nombre válido. Esto vendría a ser operaciones entre textos y números. Para el siguiente cuadro dice ingresar en la celda E4 la letra R y en la celda E5 el número 8. Luego sumar estos valores y después eliminar la fila 5. En la celda E4 ingresar la letra R. En la celda E5 el número 8. Luego nos pide sumar estos dos valores. Vamos a este más el 8. Y lo que nos aparece es un error que dice valor. Esto también se da cuando los valores no son homogéneos, pero esto ya se debe cuando hay valores en diferentes celdas y no como acá que es en la misma celda, los datos son distintos. En este caso son diferentes celdas y los datos son distintos, igual entre letras y números, y nos va a ocasionar ese error. Después nos pide que eliminemos la fila 5. Vamos a eliminar la fila 5 que está aquí. Y nos sigue apareciendo el error valor. Vamos a cambiarlo ahora por un número. En vez de la letra R voy a escribir el número 7. Le doy Enter. Y en este caso nos aparece el error que dice referencia o ref. Esto se da ya que cuando nosotros sumamos, y como por ejemplo en la barra de fórmula lo puedo ver, dos celdas diferentes o hacemos una operación entre celdas diferentes y una de ellas se eliminó o no, o el valor que estamos ingresando no es válido, por ejemplo puede ser un texto o cualquier otro dato, Excel nos da como referencia de que ese valor de esa celda no se está contabilizando y nos arroja ese error. Eso se da cuando se ocasiona, en este caso, como hemos eliminado la fila 5. Por último, el error número
se da cuando queremos hacer el cálculo de una operación que no existe. Por ejemplo, en este caso nos piden hallar la raíz del número menos 4. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Yo escribo igual raíz, abro un paréntesis y voy a escribir el número menos 4. Cierro el paréntesis, le doy enter y me aparece el error número. Esto se da porque raíz de un número negativo no existe. Con eso ya hemos visto los errores que se puedan presentar en Excel. Entonces cerramos nuestro Excel, le damos en guardar, cerramos y esto sería todo en esta sesión. Nos encontraremos en la siguiente clase, espero les haya gustado. Gracias a todos.